¿No? Muy bien. Vamos a iniciar, por favor. Vamos a continuar con nuestra presentación. Voy a trabajar en este momento y a compartir mi presentación. Hoy vamos a estar trabajando, pues, algo que ya veníamos conociendo y que se denomina el salario. Muy bien, estoy empezando a compartir. Ustedes me indican en el momento en que aparezca ya en su pantalla. ¿Me indican, por favor? ¿Ya logran visualizarlo? Sí, licenciada. Sí. Excelente. Muy bien, excelente. Vamos a trabajar el día de hoy el salario. El salario es la quinta unidad y esta no es complicada. Lo único es que vamos a ir entendiendo realmente cómo ve el sistema capitalista el salario y cómo realmente es para el proletario. Y aquí vemos esa diferencia. De hecho, estuve investigando sobre el salario mínimo en estos días y veía, bueno, cómo el gobierno actual había paralizado casi, hablamos de 2 años, el salario mínimo. No había tenido ningún movimiento. Sin embargo, el salario mínimo fijado para el 2021 es en actividades económicas no agrícolas, que es lo que nosotros no estamos viendo, no agrícolas, ni agrícolas, solamente de maquila o exportadora. Eso es lo que más se trabaja en economía. Los no agrícolas, los administrativos, etcétera, los que no tienen una relación directa con la agricultura. Por eso tienen una hora diurna, o sea, diaria, de 11 quetzales con 61 centavos. Pero si se dan cuenta, en la exportadora y de maquila no son 11.61, ni 11.27. O sea, ganan más, ganan menos que un agricultor. Exportadora y maquila son 10 quetzales con 61 centavos. Eso es lo que gana por hora, por hora. El salario diario para los no agrícolas, 92 quetzales punto 88. Y el salario diario de exportación y de maquila, 84.88. Eso es lo que gana. Ese es el salario por día. 84 quetzales con 88 centavos. El salario mínimo mensual para los no agrícolas, 2.825.10, o sin la bonificación de incentivo que hemos venido trabajando también en un momento. La exportadora y de maquila, 2.581.77, más la bonificación legal o el incentivo, son 2.831.77 para el exportador y de maquila. Esto sí necesito que en algún momento lo tengan en algún lugar, porque vamos a ir trabajando algunos ejemplos y regularmente coloco el salario de exportación o de maquila. El no agrícola, 3.075.10 con la bonificación legal. Si nosotros vemos directamente este cuadro, estamos viendo que los que menos ganan son de exportación y de maquila, 2.831.77 centavos. Y los que más ganan son aquellos que se dedican directamente a las actividades que no son agrícolas, 3.075.10. Veamos entonces, si estamos viendo el salario, existen variaciones directamente en el precio por la fuerza de trabajo y también el precio directamente que está determinado, que no se va a realizar a través de la plusvalía. Vamos a ver en este momento en el salario las variaciones del precio. ¿De qué? De la fuerza de trabajo. ¿Cómo es que le pagan al obrero que trabaja directamente en exportación o en maquila? Veamos entonces, póngame mucha atención. La unión entre ambas es la investigación de las variaciones del precio. Estamos buscando que estas dos, tanto la fuerza de trabajo y la plusvalía, es una unión que
que vamos a ver, pero es la investigación de las variaciones del precio. Vamos a indagar, vamos a analizar el precio y también fuerza de trabajo y la plusvalía. O sea, el precio, la fuerza de trabajo y también de la plusvalía, cómo se realiza y cómo se dan estas modificaciones. La fuerza de trabajo y la plusvalía para el precio tiene 3 factores que lo pueden modificar. Van a modificar la fuerza de trabajo y van a modificar la plusvalía. Esos 3 factores son indispensables para el precio. Ejemplo, el precio o la variación del precio de la fuerza de trabajo puede ser causada por la duración de la jornada de trabajo, por la intensidad normal de trabajo y por su productividad. Pero también la plusvalía puede modificar su precio a través de esa variación por estos 3 factores. La jornada de trabajo, la duración, que no hablo del día, es la duración, ¿sí? Puede ser una jornada de 8 horas o más de 8 horas. Es la duración de la jornada de trabajo, la intensidad normal del trabajo y su productividad. Entonces estamos hablando de 3 factores que pueden modificar la fuerza de trabajo y 3 factores que pueden modificar también la plusvalía. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien, porque no entran las variaciones. Solo estoy diciendo qué factores son los que afectan directamente a esa variación del precio. Tenemos que entender que la variación del precio es a través de la fuerza de trabajo y la plusvalía, pero cuando influyen 3 factores, pues modifica la fuerza de trabajo con la jornada de trabajo, la intensidad del trabajo y la productividad. Y de la misma manera lo va a hacer con la plusvalía. Va a modificar a través de esos 3 factores su variación del precio, la jornada, la intensidad y la productividad. Antes de iniciar, pues tenemos que conocer qué es una jornada de trabajo, a qué le llamamos intensidad normal del trabajo y qué es la productividad, para entender por qué van a existir variaciones, por qué se va a modificar si estos 3 factores pues cambien. Veamos entonces, la duración de la jornada de trabajo, ¿a qué se refiere para entender las variaciones? Muy bien, esta duración de la jornada de trabajo, dice, es el tiempo que tiene el sistema capitalista, el derecho a consumirle la fuerza de trabajo del obrero. Es cuando dice Marx, bueno, hasta los tuétanos deja el obrero directamente en la mercancía, porque ese tiempo, dice, no es del obrero, ese tiempo es del sistema capitalista. La jornada laboral de 8 a 5 de la tarde, ese ya no es tiempo del obrero, es tiempo del capitalista y tiene todo el derecho el sistema capitalista de consumir la fuerza de trabajo que paga por su valor diario. ¿Cuál es el precio del salario por día del obrero que trabaja en el área de maquila o de exportación? ¿Lo pueden repetir, por favor? ¿Les recuerdan que les dije que lo anotaran? ¿Cuál es la duración? ¿Cuánto le pagan por su valor diario? En exportación, licenciada. En exportación y maquila. Por hora se le paga 10,61. Muy bien, estamos hablando que 10 quetzales con 61 centavos por hora, por día, por jornada laboral. Por día 84,88. Excelente, 84 quetzales. Eso es lo que le pagan por el consumo de su fuerza de trabajo en ese horario, por hora y por día. Eso es lo que gana el obrero. Es lo que consume el sistema capitalista, es a lo que tiene derecho de consumir. La intensidad del trabajo, como la palabra lo indica, es una excesiva tensión durante la ejecución del trabajo del obrero. Ejemplo, nosotros vemos acá en esta diapositiva que están varios obreros trabajando, pero aquí existe una excesiva tensión del trabajo durante esa jornada.
que puede ser de 8 a 5 de la tarde, donde está maquilando pantalones, camisas, sudaderos, etcétera. Pero es una excesiva tensión del trabajo durante la jornada laboral. ¿Esto qué significa? Que acelera, que desgasta sus habilidades, sus destrezas, o sea, su fuerza de trabajo. Al hacerlo de forma excesiva, con esa tensión, al acelerar el desgaste de su fuerza de trabajo, el obrero va a envejecer prematuramente. El obrero le está quitando su fuerza de trabajo, porque es a través de la intensidad. Trabaja 1 hora intensamente, trabaja 2 horas intensamente. No como que fueran 2 horas, tal vez son 4 horas, pero las está trabajando únicamente en 2 horas. Es una tensión excesiva que acelera las habilidades, sus destrezas, su fuerza motora, o sea, su fuerza de trabajo, y esto hace que envejezca rápidamente. Esto puede aumentar casos de enfermedades profesionales. ¿Qué enfermedades profesionales conocemos el día de hoy que pueden ocasionar un sinfín de accidentes en el trabajo? Díganme ustedes, ¿cuáles son los más comunes el día de hoy? Cuando se va a trabajar, independientemente si sea agrícola, no agrícola o de exportación y maquila. ¿Qué pasa con el obrero? ¿Qué enfermedades conocen ustedes? Ansiedad y estrés. Muy bien. ¿Qué más? Vean al obrero. Problemas Vean esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Gracias, Janina. Problemas musculares y en los huesos, licenciada. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Presión. Les voy a comentar, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud había determinado que la enfermedad profesional que se llevaba el número 1 directamente en el trabajo era el estrés. Todos los obreros, independientemente de rama, dice que tenían pues un excesivo estrés. Y el estrés puede ocasionar un sinfín de enfermedades. Ustedes mencionaron algunas. La presión arterial, por ejemplo, puede subir, puede bajar, puede tener algún problema cardíaco, también puede suceder, puede tener problemas en la columna, también suele pasar, se distorsiona en la columna. Algunas empresas, ya voy a atender ahí la pregunta que me están haciendo, el comentario. Algunas personas, algunas empresas que tienen una relación directamente con la salud del obrero, realizan un tipo de actividades en beneficio a los obreros. Ojo, no son todos, son algunas y las que tienen la capacidad para realizarlo. Ejemplo, conozco algunas empresas que les hacen un chequeo a sus obreros desde que ingresan para ver qué enfermedades ya traen. Y después de cierto tiempo los van evaluando. Y resulta que con el tiempo y con el trabajo excesivo se pueden dañar la columna. Ejemplo, según la actividad. Vemos acá en maquila y exportación. Lo que más distorsiona son todo lo que respecta a lo muscular y especialmente la columna. Todas las personas que trabajan en áreas específicamente donde se mantiene mucho tiempo sentadas afecta su columna. Eso ya está determinado y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. También problemas arteriales, problemas directamente, porque como no se hace ejercicio, tienen problemas en los huesos también, pueden descalcificarse, en fin, sí, también no se alimenta de la mejor manera. Recordemos que Marx nos hacía varias aclaraciones directamente con la fuerza de trabajo. Decía que el obrero, si se desgasta intensamente, ¿qué tiene que hacer? Recompensarla de la misma manera. Entonces, las preguntas que yo les hacía hace un tiempo, les decía, mire, ¿será que el obrero sí tiene 2 jornadas en un día, desayuna 2 veces, almuerza 2 veces, cena 2 veces, refacciona, si son 2 veces en el día, refacciona 4 veces? Porque está desgastando su fuerza de trabajo doble.
en un día está realizando 2 jornadas. Entonces dice, más hay que recompensarla de la misma manera. Y eso no pasa, eso no suele suceder. Por eso aumentan los casos de enfermedades profesionales en gente que es relativamente joven. Después de los 40 y pico de años, viene un sinfín de enfermedades, de accidentes, por no por atención, por falta de algún medicamento, por alguna enfermedad, por la excesiva tensión del trabajo. Y esto suele pasar muchísimo cuando se hacen turnos. En las áreas de producción, específicamente donde las empresas no paran, donde siguen trabajando 24 horas al día y lo que único que hacen es cambiar de turnos, y creo que les hablaba también de otras empresas que conozco que trabajan directamente con productos farmacéuticos. En esta temporada de la pandemia no han parado, y los obreros trabajan 2 turnos en el día y en cualquier horario. Pueden empezar desde las 3 de la mañana a las 9 de la mañana y tienen que trabajar en ese horario. O aquellos que trabajan directamente no diurno, sino nocturno, van trabajando después de las 10 de la noche, a las 4 o 5 de la mañana. Ese es un desgaste doble, esa es una excesiva tensión. ¿Por qué? Porque necesitan directamente estos medicamentos, más hoy con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Estas empresas que maquilan productos farmacéuticos, pues la demanda es altísima. Hoy en la mañana, pues escuchaba una conferencia y comentaban que el área de maquila se había incrementado, dice, en una cantidad muy elevada. Una empresa, bueno, las empresas que se dedican, dice, a la maquila específicamente, superó las expectativas y dice que con menos maquinaria y que llegaron a tener el doble. Y me imagino, él decía que tenían más de 800,000 máquinas, 800,000 máquinas, o sea que rebasó, dice, entonces la mitad eran como 400,000. Dijo que era el doble, calculo yo que es eso, ¿verdad? 800,000 máquinas, y que cada máquina estaba directamente relacionada con dos personas durante el día. Durante el día. Eso quiere decir que hay 2 turnos. La excesiva tensión del trabajo. ¿Por qué? Dice, mire, ya no nos dedicábamos directamente a prendas muy elaboradas, entonces me imaginé camisas, sudaderos, etcétera. No, ahora lo que más se producía, dice, dejaron de vender esto, pero empezaron a maquilar, dice, mascarillas, que hasta el día de hoy pues sigue una tendencia elevada. Una, dos, como ya hay más teletrabajo, se utilizan entonces ahora más playeras o sea, más sport, porque se está dando más el teletrabajo. Y están viendo las empresas que también tienen una gran ventaja, y lo vamos a ver también más adelante, cómo es que el sistema capitalista aprovecha directamente ese tipo de situaciones, como el que nosotros estamos viviendo, el teletrabajo. ¿Sí? Entonces decía, mire, ya la empresa ya no tiene pues un alto costo en energía, porque es el obrero quien la paga en su casa. Ya no, la maquinaria se le puede dar, si son pequeñas, se le da al obrero en concesión, y es el obrero quien las trabaja. Puede trabajar más, pero en su casa. Entonces no está gastando ni servicios ni otro tipo de elementos que eran necesarios en una empresa, porque ahora el gasto lo toma directamente el obrero, es quien lo va a pagar, decía, y todo esto viene con la intensidad del trabajo. ¿Por qué sale a colación estos comentarios? Por la excesiva tensión, por el aumento de casos de enfermedades profesionales que cada vez van siendo mayores. Ejemplo, trabajar directamente con este tipo de maquinarias, como lo están haciendo los obreros, lo primero que distorsiona es su vista. Entonces, con los años ya no va a tener la misma capacidad, va a tener que utilizar un corporado, o sea, anteojos, cada vez con una graduación más alta, y llegará un momento en el cual ya no podrá trabajar, perder la vista fácilmente. Entonces, son algunas de las situaciones que se pueden dar directamente en esa intensidad del trabajo. A ver, permítame, vamos a ver acá, acelera la artritis, muy bien. Milvia me dice, la depresión, estrés, pérdida de memoria, muy bien. Aunque la pérdida de memoria, pues yo creo que todos la tenemos en algún momento. A mí ya se me olvidan algunas cosas, imagínense, pues
no tengo una edad avanzada, pero creo que nos suele pasar en algún momento. La depresión, creo que con esta crisis sanitaria todos hemos llegado a un punto de depresión, pero más cuando hay una excesiva tensión. Ejemplo, hace unas semanas me comentaban una persona que trabaja también en el área de maquila. Mire, nos dieron una semana, 8 días para no ir a trabajar. Pero qué bien, van a descansar. No, pero no nos pagan. Esos 8 días no nos pagan y tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque disminuyó la producción, pero las empresas no quieren despedir a su personal. Entonces, ¿qué hacen? Están rotando a su personal. Rotan a su personal una semana, entra a descanso uno sin pago y se quedan otros 3 turnos trabajando. Vea cómo es la habilidad de las empresas capitalistas. Muy bien, me dice Víctor, un ejemplo, son productos del aire, por supuesto, cómo están trabajando al llevar este tipo de insumos que son hoy de vital importancia por la crisis sanitaria, de 24/24. ¿Cuál es el descanso? Ahí está la excesiva tensión, ahí está el desgaste del obrero, ahí está el envejecimiento del obrero y también la cantidad de accidentes. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, yo sigo hablando. Me encanta hablar, así que mejor me detiene. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo bien, claro. Sí, bien. Sí, todo claro. Bien, excelente. Entonces estamos viendo la intensidad del trabajo, que puede envejecer prematuramente al obrero. Veamos la productividad del trabajo, que es muy diferente la intensidad y la productividad. Y ojo, porque eso seguro se los van a preguntar en el final. La intensidad es la excesiva tensión del trabajo. La productividad es la cantidad de tiempo invertido en elaborar una unidad producida. Si estamos hablando de intensidad, es el desgaste del obrero en sus habilidades, sus destrezas. Pero la productividad es la cantidad de mercancías que puede producir un obrero en una unidad de tiempo. Eso es lo que le está diciendo. Productividad, la cantidad de unidades producidas en una unidad de tiempo. Cada 20 minutos tiene que tener una mercancía elaborada, cada media hora debe de tener una mercancía elaborada, cada hora debe de tener una mercancía elaborada. Esa es una unidad de tiempo. Y la capacidad que tengan los obreros directamente de producir. Estamos viendo fuerza de trabajo, que es intensidad y que es productividad, antes de ingresar a las variaciones. ¿Vamos bien con esto, por favor? Fuerza de trabajo, intensidad y productividad, ¿me indican? ¿Me indican? Sí, vamos bien, gracias. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, empecemos entonces ahora con las variaciones. Empecemos, ya entendemos qué es fuerza de trabajo, intensidad y productividad para no perdernos en las variaciones. Se puede producir entonces las variaciones entre la plusvalía, el precio y la fuerza de trabajo. Estas siempre van a existir. De hecho, Marx lo hace un poco más sencillo. Dice, vamos a estudiar una por una. Al final vamos a ver que las 3 pueden cambiar en algún momento, pero tenemos que entender una a una para que al final podamos entender que las 3 en algún momento pueden cambiar. Póngame atención. Las variaciones se pueden producir por la plusvalía, el precio y la fuerza de trabajo. Estos factores dice que pueden cambiar, modificarse. 1, pueden modificarse 2 o hasta los 3 juntos. ¿Cuál es la plusvalía, el precio y la fuerza de trabajo? Según los factores que nosotros ya vimos. La fuerza de trabajo, la intensidad y la productividad. ¿Qué vamos a estudiar? Solamente uno de los 3. Cuando cambia uno y los otros 2 quedan sin ninguna alteración. Lo vamos a hacer de forma sencilla, ¿sí? Vamos a ver el cambio de uno y los otros 2 factores se quedan totalmente sin ninguna alteración. Veamos entonces, primera variación. ¿Qué pasa cuando aumenta la productividad del trabajo? ¿Qué pasa? Estamos hablando qué pasa cuando aumenta la productividad del trabajo. Dice, no va a haber ninguna alteración con la edad, no
va a haber ningún cambio con la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la productividad? Recordemos, ¿qué es la productividad? Es la cantidad de mercancías que puede producirse en una unidad de tiempo. No va a alterar ni la intensidad y tampoco va a haber ninguna modificación en la jornada de trabajo. Veamos entonces el aumento de la productividad. Sabemos que influye en la cantidad de productos elaborados. Aquí se incrementa la cantidad de productos que pueden ser elaborados. Esto va a ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, puede ser un día, puede ser más tiempo. Eso depende de la mercancía que se esté produciendo. Es determinado por un periodo de tiempo, pero no el valor de los productos. Es el tiempo el que estamos viendo, no su valor. Vamos a colocar un ejemplo. Bueno, los famosos hiladores, ¿sí? Hiladores o tejedores, ¿sí? Antes, dice, no existía una máquina de hilar, sino que lo hacía el obrero. Entonces, sin la máquina, un hilador o un tejedor, dice que en 1 hora de tiempo, puede elaborar, dice, 1 libra de algodón. Ese hilador o ese tejedor, dice, tenía 1 hora para 1 libra de algodón. Esa era la productividad. Cada hora tenía que producir 1 libra de algodón. No había máquina. Resulta que con un invento ahora ya existe una máquina, ya existe un hilador, una máquina de hilar, y ahora dice que puede elaborar en 1 hora 6 libras de algodón. En 1 hora, 6 libras de algodón. Ahora produce una cantidad 6 veces mayor. Esto se incrementó. Antes solo producía 1 libra en 1 hora. Hoy produce 6, o sea, 6 veces más. 1 hora, esa es la unidad de tiempo. Produce 6 libras de algodón. El valor que agrega esa libra de algodón al transformarla por medio de trabajo en hilado es 6 veces menor. ¿A qué se refiere? Que esa libra de algodón se transformó en tiempo. Al transformarla con su trabajo, produjo más, pero en menos tiempo. Antes se tardaba 1 hora, entonces por cada libra de algodón, si son 6, se tendría que haber tardado el tejedor 6 horas. Hoy no, hoy dice que en 1 hora puede hacer esas 6 libras de algodón, por lo tanto disminuyó. Por eso dice que es menor, porque es menor el tiempo para producirlo. En 1 hora produjo más. Aquí hay productividad. Y eso es lo que pasa directamente con las empresas capitalistas. Aquí estoy viendo también la productividad, pero si ustedes son más acuciosos, me pueden decir, mire, pero ahí tiene que ver la plusvalía extraordinaria. Y yo les diría, por supuesto, porque está utilizando un nuevo invento, ese hilador. Eso hizo que trabajara más. En 1 hora trabajó 6 libras de algodón, pero no los quiero confundir, pero también aplica. En este aumento de productividad, seguimos con el mismo ejemplo, bajó de valor. ¿Qué bajó de valor? Bajó de valor para el obrero. Bajó el valor directamente porque ahora influye directamente el valor de sus medios de subsistencia. Antes, una mercancía era elaborada en 1 hora, 1 libra de algodón en 1 hora. 1 libra de algodón significaba directamente el sustento del obrero. Ahora ya no, baja de valor porque le van a pagar menos. O sea, su valor va a ser inferior, va a trabajar más, pagándole lo mismo. A eso se refiere. Hoy trabajó, dice, 6 mercancías en 1 hora. Pero esas 6 mercancías
Exactamente, disminuyeron de valor, porque antes le pagaban por 1 libra, si se tardaba, ejemplo, 1 hora. Pero ahora dice que tiene que producir 6 libras de algodón. Esas 6 libras ahora es de 1 hora. Está trabajando más productividad, está produciendo más y le están rebajando el valor de su fuerza de trabajo. A eso se refiere cuando dice que baja de valor, porque ya no es exactamente lo mismo, porque está trabajando más, está desgastando más, pero no va a reponer su fuerza de trabajo en las mismas condiciones. 6 veces más. Antes era 1 hora, 1 libra de algodón. Ahora son directamente 6 libras de algodón en 1 hora. Bajó de valor. Baja el valor, que influye directamente en los medios de subsistencia del obrero, su ropa, la alimentación, los gastos, pagos, etcétera, educación, recreación, en fin. Baja el valor, produce más y relativamente va a ganar menos, porque le están rebajando el valor de su fuerza de trabajo. Veníamos con ejemplos anteriores y les decía, el obrero trabaja más, ¿le van a pagar lo mismo? No. ¿Qué pasa entonces con las horas que dice que son extras? Se las van a rebajar, le van a rebajar el valor de su fuerza de trabajo. Voy con la otra pregunta. ¿Cuánto gana el obrero por hora? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto gana el obrero por hora? Según la gráfica que yo les dejé al inicio, para ir entendiendo rápidamente. 10.61. 10.61. Eso ganaba 10.61 por 1 libra que producía. Ahora esos 10.61 es dividido 6. ¿Cuánto le están pagando al obrero por cada mercancía producida? Le están pagando menos, le están rebajando de valor. Si en 1 hora tenía que ganar 10 quetzales, 10.61, tenía que ganar por cada unidad producida. Se supone que tendría que ser multiplicado por 6, serían 63 quetzales. Eso no va a pasar. Fue al contrario. Le van a rebajar directamente el valor. Esos 10 quetzales con 60 es por las 6 unidades producidas, cuanto antes eran 10.60 por 1 unidad producida. Por eso es que le rebajan el valor, a eso se refiere. Ahora va a tener menos para su subsistencia, va a trabajar más y le van a pagar menos para su sustento, para la subsistencia del obrero. No sé si me logran entender, por favor. ¿Me indican? ¿Estamos entendiendo? Sí, ya. ¿Los demás cómo vamos? Sí, todo bien. ¿Sí? Se le están bajando el valor, dice. Le están rebajando el valor de su fuerza de trabajo. Si antes ganaba 10.61, ahora está ganando menos de 10.61, porque no es 1 libra la que está produciendo, sino son 6. Le está rebajando el valor de sus medios de subsistencia. ¿Baja el valor de la fuerza de trabajo? Sí, pero aumenta la proporción, la cantidad de la plusvalía. Ahora no es 1 libra de algodón, son 6 libras de algodón. Está produciendo plusvalía. En este caso, como es un nuevo invento, es plusvalía extraordinaria. El fenómeno contrario a la disminución en la productividad del trabajo provocaría lo contrario. Veamos los ejemplos de la crisis sanitaria. En la crisis sanitaria se dio con los toques de queda hace un poquito más de un año. No se iba a laborar directamente en la jornada completa, sino que era por horas. Entonces el obrero trabajaba menos, en algún momento podía producir menos, y vamos a ver qué otros efectos podía provocar directamente la disminución de la productividad. Pero eso no siempre suele ocurrir. Realmente el crecimiento de la plusvalía sí lo que se da comúnmente. El descenso de la plusvalía regularmente no pasa.
Regularmente no pasa. Más es el crecimiento de la plusvalía que el descenso. Más es el crecimiento del proceso para generar más para el sistema capitalista que menos para el obrero. Eso siempre ha sucedido. Entonces dice que el fenómeno contrario a la disminución en la productividad del trabajo provocaría lo contrario, lo que les estoy comentando. El crecimiento o el descenso de la plusvalía puede ser porque hay crecimiento o descenso de la fuerza de trabajo. Estas empresas capitalistas que escuchaba hoy directamente en una reunión que incrementaron su productividad, dice que por máquina utilizaban a 2 personas. Era lo más que se podía producir en turnos, dicen 2 turnos. Así que trabajaban intensamente los obreros para producir más. Aquí hubo un incremento del valor de la fuerza de trabajo. Pero hace un año hubo descenso del valor de la fuerza de trabajo porque hubo toques de queda, entonces había que retirarse de las empresas antes de tiempo. No era culpa del obrero, tampoco del sistema capitalista. Vamos a ver cómo lo arreglaron más adelante, que también les voy a traer la explicación porque es relacionado con las variaciones. Nos damos cuenta que es un fenómeno que puede aumentar y que puede disminuir. Estas consecuencias pueden ser producto de algo interno o de algo que está fuera de las manos del sistema capitalista, como en este caso, pues la crisis sanitaria. Depende de la clase obrera y de su resistencia a continuar diariamente con este proceso. Mire, producir 6 unidades, 6 libras de algodón más intensamente en una hora. Esa es resistencia de la clase obrera. Trabajo sí, pero que me aumente un poco, dice. La baja del valor de la fuerza de trabajo, la invariabilidad de la jornada de trabajo y la intensidad de trabajo suele ser directamente por la resistencia a las veces de la clase obrera. ¿Puede bajar el valor de la fuerza de trabajo? Eso regularmente pasa. Le están rebajando el valor de su fuerza de trabajo. El obrero que trabajó directamente una hora ahora produce 6 mercancías, cuando antes producía una. Le bajaron el valor de su fuerza de trabajo. La jornada de trabajo ya no es exactamente la misma, aunque dice, bueno, son 8, sí, pero está trabajando intensamente, hay intensidad del trabajo, están consumiendo su mercancía fuerza de trabajo. A eso se refiere con la intensidad, la cantidad de mercancías que va a producir el obrero en un determinado tiempo. ¿Estamos bien? Por favor, esa es la primera variación. Sí, licenciada, vamos bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo vamos? Sí, licenciada. Entonces sería que el aumento de la productividad del trabajo implica una disminución del tiempo para producir cada artículo individualmente y por lo tanto una disminución de su valor, pero en el mismo tiempo se produce igual masa de valor. Eso sí es así, ¿verdad? Al final no le entendí. Produce más Ok, valor. pero en el mismo tiempo se produce igual masa de valor. Vamos nuevamente. Ujú. Cuando hablamos del valor de las mercancías que está ocasionado directamente el creador, cuando éste produce más mercancías, ¿qué suele suceder? Cuando produce más mercancías, ¿qué pasa con el obrero? Crea más plusvalía para la empresa.